lograr capturar la banda narcocriminal que estaba operando en este. No tengo miedo de ir preso. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. No me voy a ir del país. No tengo plata afuera. Al señor presidente le reitero, no somos golpistas como fueron ellos en su momento. No somos antidemocráticos. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y no lo podemos permitir jamás. Bueno, nos ubicamos en el día después de la marcha de Moyano, tiempo de análisis y de ver qué fue lo que dejó esta movilización. Y estamos con personas interesantes para debatir y para justamente analizar esta cuestión. Nos acompaña Daniel Menéndez, representante de Barrios de Pie, Carlos De Angelis, sociólogo, y Karina Banfi, diputada de Cambiemos. Gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera lectura, Carlos. La primera lectura es que la cantidad de personas que concurrieron sobrepasó las expectativas más favorables de Moyano. Moyano, cuando sube al escenario y mira la cantidad de gente, no lo podía creer. ¿Era lo más importante eso? ¿Era lo que, si fallaba Moyano en la convocatoria de gente, quizás lo demás no importaba? Mira, es condición necesaria, no suficiente, pero si iban 5.000 personas, casi que no estaremos hablando de esto. Estaríamos hablando, en todo caso, de cómo va a ser la jubilación de Moyano, claro. si por eso mismo va a ir a un geriátrico o no. Y vemos que hoy Moyano, te guste, no te guste, con todos los problemas se pueden achacar al sindicalismo argentino, la marca Moyano es la que logra convocar a esa cantidad de personas. Ahora, la lectura es errónea quien piensa que esa multitud fue a bancarlo a Moyano por sus problemas judiciales. Eso es un error. Si Moyano hace esa lectura, también se equivoca. Esas personas fueron porque la situación económica está muy complicada, está compleja. Y la columna de camioneros naturalmente fue a bancarlo a Moyano, que sobrepasó, hubo mucha gente suelta, hubo columnas de sindicatos que los secretarios generales dijeron que no iban a ir y que ellos iban a ir. Sobrepasa las instituciones esto, ¿no? Y me parece que fue cierta coincidencia con el inicio de la discusión de paritaria y con los problemas internos del gobierno. Por eso, bueno, ahí Moyano no tenemos plata afuera, ¿no? Dando cuenta de este problema de Díaz Gilligan. Pasó facturas por cuestiones. Ahora, Moyano no va a romper, no va a lanzarse contra el gobierno. Eso hoy intenta decir. Hoy lo aseguró que si lo convocan a una reunión, si el presidente Mauricio Macri lo convoca a una reunión, él va a estar. Pero le quería preguntar a la diputada nacional, Karina Banfi, de Cambiemos, principalmente, ¿qué lectura hacen ustedes desde el lado del oficialismo? Bueno, a ver, primero... No creo que sea tan optimista como la... No, a ver, es una marcha importante, pero es una marcha más. Creo que principalmente Moyano lo que le habla es al sindicalismo en esta marcha y en donde hay que prestarle mucha atención a las cosas que dijo, porque nosotros sosteníamos y seguimos sosteniendo que era una marcha principalmente para presionar a la justicia y su discurso se basó en su situación judicial, no tanto en cuál era la situación económica o del país, principalmente porque la economía, y esto no hay dos relatos, no hay dos Argentinas, hay datos estadísticos, principalmente del INDEC, de cómo viene funcionando la economía, de cómo ha crecido principalmente el año pasado el empleo en 200 puestos de trabajo, principalmente en la construcción,
cómo se han cerrado paritarias libres, el 95% el año pasado. Sí, efectivamente, hay una puja en este momento, como sucede todos los años, sobre cuál es el cierre de las paritarias que hay, pero es parte de una negociación y un diálogo que nosotros estamos llevando adelante y que, esto hay que aclararlo, Macri siempre se sentó con el sindicalismo, incluso muchas veces fue parte de humaradas o de críticas al respecto. Se seguiría sentando, se va a seguir sentando, Sin porque embargo, es parte de su trabajo. Lo que no se va a admitir es algún tipo de extorsión o de presión, como está acostumbrado Moyano, y si cree que esta marcha puede presionar a la justicia es independiente y creo que no es así. Y bueno, vemos la foto de un pasado en la Argentina que no va a regresar porque lo ha pedido la gente. Ahora, ¿no la considera el gobierno una marcha espontánea? Porque si fuera una marcha 100% espontánea, deberían tomar nota, porque fue multitudinaria, ¿no? Yo no vi que haya sido a ver, una marcha que fue convocada un mes antes, que hubo aparato. Me parece que el mensaje... Más que espontánea, hemos visto marchas espontáneas y puede haber un montón que podemos dar de ejemplo, no es este el caso. Me parece que el mensaje político que queda es esta especie de armado que trasciende los sindicatos, que atraviesa las organizaciones sociales, esta especie de unión o de armado social, frente social, como muchos denominaron ayer, que es que deja principalmente, por ejemplo, al peronismo de lado. El peronismo se va a tener que acoplar a este frente que lo tiene primero a Hugo Moyano, y le pregunto a los... Bueno, tenemos un representante acá de Barrios de Pie. ¿Se lanza la oposición en este frente? O sea, ¿se termina ir como mascarón de proa del peronismo o del kirchnerismo y van detrás de Hugo Moyano? Sí, yo no haría lecturas, digamos, políticas de tipo de reacomodamientos, me parece tan estructurales. Lo que hay, sí, que es claro, es una reacción ante una política económica. El eje de la política económica del gobierno es bajar el costo laboral. Es decir, es modificar los convenios colectivos para quitarle derechos a los trabajadores, por ejemplo, que se extienda el plazo, digamos, donde un trabajador se admite para estar en condiciones de precarización, las horas extras, la discusión de paritarias a la baja. Eso fue lo que detonó cuando el gobierno se sentó a discutir con los trabajadores camioneros y le quiso proponer la modificación del convenio colectivo, que es un convenio colectivo en una actividad central. Ahora, Daniel, recién escuchábamos a la diputada que dice que hay un solo país, que no hay dos países, y da cifras que ustedes contrastan y que no coinciden. El país que tenemos es un país de un 30%, si no, no se explica la movilización. Hay un 30% de pobreza, hay dificultades para generar empleo, nosotros lo vemos a diario, hay despidos en el Estado, se está viviendo una situación de despidos en el ANSES, en el INTI, en Río Turbio. Hay un cierre de fabricaciones militares muy claro en Azul que generó 200 despidos y una conmoción en esa localidad. Lo que está pasando en el CONICET, nosotros vemos una clara política en el Estado de despedir, no hay generación de empleo y el elemento contradictorio, ¿no? Por eso sobre la misma realidad. Leamos el presupuesto, insisten con que bajamos el presupuesto del CONICET, lo hemos aumentado, vayan al presupuesto, 76% del presupuesto aprobado en diciembre del año pasado, o sea, hace 2 meses va a políticas sociales. ¿En dónde se redujeron los planes sociales? Pero vos has ido al INTI y hoy hay trabajadores despedidos. INTI. 2006, 1.500 empleados. 2015, 3.800 empleados. Obvio que necesitamos una política austera. La piden ustedes. Esa plata tiene que ir a desarrollo, tiene que ir a la industria. Tenemos que crear empleo digno. Y hay algo muy importante. No estamos en contra del trabajador. Espera. No estamos en contra del trabajador. Estamos en contra de la inflación. Cuéntenme o cuéntenos a ellos, a todos los que nos están mirando, cómo ustedes, el sindicalismo ayer organizado, ¿cuál es la propuesta para bajar la inflación? Ese es el flagelo que tenemos en la Argentina. Creo que la inflación no se va a bajar si se le quita poder adquisitivo a los trabajadores y si cae el consumo. Esa es una manera de bajar la inflación que tiene un impacto absolutamente brutal socialmente. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo. El convenio que se firmó a la baja y que aceptó el sindicato de petroleros en el sur del país. No paró los despidos que se vive en la industria petrolera, no resolvió la crisis de la industria petrolera y no trajo ninguna inversión. Por tanto,
la reforma de los convenios colectivos para abaratar el costo laboral y para garantizar rentabilidad a los empresarios y que vengan inversiones porque los trabajadores ganan menos y es más barato contratar, es una política que indudablemente demuestra que va al fracaso, genera un retroceso en el ingreso de los trabajadores y impacta en el consumo porque ¿Y cómo cae el baja la consumo. inflación? ¿Cuál es la ¿Pero vos te propuesta que parece, tienen vos para proponés bajar la inflación bajándole los salarios a los trabajadores, quitándole derechos? no se le baja el salario. Por ejemplo, Estamos lo que recuperando el 3% lo que hicieron en el sur del país con valor los del trabajadores salario, lo dice el petroleros INDEC. es reducir las vacaciones, Lo reducir dice las el horas INDEC, extras, no lo dice el bajar gobierno. el salario en términos nominales, y eso no es la solución. La solución es robustecer el mercado interno y generar que haya plata en la calle para que se genere Tenemos que ser empleo. un país exportador. Tenemos que trabajar. Bueno, todos el para país mismo exportador lado. es a costa de bajos salarios. no vamos a Ese es el estar- problema de la ¿Sabés política qué? económica y es el problema de la movilización de ayer. Ayer se juntó un sector del movimiento obrero que luego es atacado mediáticamente y atacado centralmente por una campaña del gobierno que no repara en los que se sientan a dialogar. ¿En qué sentido atacado? Y me parece que cuando Moyano, vos mismo, todos los conocemos, tenía una buena relación con el gobierno, cuando el gobierno viene a modificar el convenio colectivo y Moyano dice, evidentemente, le toca a la base social, porque no puede aceptar Pero Moyano. yo ahí te tengo que decir algo. A ver, Si vos estás tranquilo, o sea, no tenés ningún problema judicial, tenés todas tus cuentas claras, puede pasar lo que quieras, te puedes pelear con quien quieras, que no te va a pasar lo que te pasa con Moyano. Porque está bien, yo entiendo que hay una pelea Absolutamente, con el pero yo no te gobierno niego nacional eso, entre yo no te Moyano niego- porque es una pelea coyuntural. Eso no hay con qué, no te lo puedo discutir. Exacto. Ahora, rascás a Moyano y absolutamente. encontrás Ahora, lo ¿cuál que es, querés. ¿cuál es el elemento respecto de lo que señalaba la diputada? Hay una clara digitación de la justicia para que se aceleren las causas con Moyano, porque Moyano cuestiona la política económica del gobierno. ¿Por qué no avanzan las causas contra Cavalieri? ¿Por qué no avanzan las causas contra el resto de los sindicalistas que se sientan cada 2 minutos con el gobierno? coincido. ¿Por qué no avanzan las causas pero contra los no se lo ministros? puede defender a que Moyano. tienen- Claro, deberían avanzar todas las causas. Por supuesto, pero deberían no, avanzar no todas se las causas. puede. Ahora, ¿cuál es el eje por el cual hay una O embestida sea, porque la causa judicial? va- no, Puede ser pero- porque tengan motivos. Entonces Yo no te entiendo, discuto si eso. es porque la causa va más rápido, se lo defiende a Moyano. No importa No, lo que porque robó o lo que... el problema es por qué aceleran Bueno, esta situación. Porque hay no es un el único cuestionamiento... sindicalista contra el que se ha avanzado judicialmente. Absolutamente. Bueno, no porque es hay, el único. hay una crisis en el sindicalismo, que las nadie lo personas niega. que fueron ayer no fueron a defender judicialmente Pero a claro. Moyano. No, Fueron ni a entienden qué pasa con Moyano. No, están absolutamente... Es más, cuando Sí, Moyano dijo tampoco no les tengo doy- miedo de ir preso, muchos dijeron, ¿de qué está hablando? Tampoco les Eh, doy a la convocatoria una actitud tan... de que Pero la vos gente fue fijate- por... Pero vos fíjate que A ni verlo. siquiera eran totalmente claras las consignas de la convocatoria. Ahí quería ir, hay que ir. No Era quedó contra la muy reforma claro. laboral, Incluso era contra el discurso de por la Moyano paritaria. era bastante errático y no tenía como un reclamo claro. Claro, en Los ese sentido, Pablo Michel es más claro en lo que él pretende. Palazzo. O Palazzo, que tiene... También acá se están jugando varios partidos al mismo tiempo. Una es la nueva CGT. ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes la va a encabezar? Yo creo que la CGT, como está funcionando hoy con el triunvirato, se terminó. está. Bueno, lo dijo ayer Facundo Moyano Claro. claramente, dijo, esto está terminado, el que no la quiere ver está viendo otra película, dijo. ¿Qué tal si hay una nueva apuesta de sumar a la CTA, sumar a la economía social, parte de la CGT y fundar una nueva? Bueno, son las innovaciones que trajo A ver, Pero también claro. marcha. me parece que es un elemento que no hay que subestimar, es la situación social que está detrás de esta convocatoria. Nadie puede convocar a una movilización esencialmente de protesta si no hay una situación social que se ve con preocupación, cómo está y las perspectivas. Y en ese sentido, lo que es preocupante del gobierno es que se crea su relato. ¿no? Te En agrego gobiernos una cosa más, anteriores... mucha gente lo criticó. en gobiernos Y anteriores- no lo hizo a las 6 de la tarde. ¿Es un relato, diputada? No sé, para terminar la idea, porque no te No, entendí. ¿cuál es el relato? Acá se plantea que la movilización tiene que ver con defender judicialmente a Moyano. El gobierno repiquetea con ese discurso. Es como el gobierno anterior cuando decía que no había pobreza o que se comían por 6 pesos. Y muchas veces uno, porque ¿no? lo formatean para ir a la televisión a justificar las medidas. Y muchas veces eso, que es una justificación, que es una
mirada retórica, se la terminan creyendo. Entonces se creen que acá se ha movilizado para defender a Moyano y no se mira la situación social, los despidos. Moyano con su discurso, ¿no? Como Exacto. decía Carlos, Claro. al estar tan a la defensiva, con esta frase de no tengo miedo de ir preso, en lugar de tener reclamos más puntuales y concretos que no se terminaron de expresar de esta Moyano forma. no fue el único que habló, Bueno, habló una pero cantidad habla- de referentes y por supuesto, ¿qué lo va a decir si estuvo en los últimos 20 días hablando de toda la situación quizás judicial? lo más fuerte que dijo Moyano fue cuando él hace esa aclaración explicando que los que se bajaron y que la convocatoria fue porque se suponía que en Mar del Plata se había acordado que si algún gremio convocaba, tenían que ir todos. Sí. Y por eso mismo... no va a pasar y no pasó, y esto también está haciendo una grieta dentro de la CGT, pero esto también hay que tratar de entender que la situación económica es compleja, el déficit fiscal es muy difícil bajarlo, el gobierno no va a llevar adelante esta política de los sectores más liberales de echar a 2 millones de personas. Carlos, ya seguimos analizando esta marcha del día de ayer, pero volvemos con urgencia al Ministerio de Seguridad. Está hablando la ministra explicando este operativo.